Nuestra siguiente invitada, a quien le ofrecemos disculpas un poco por la demora, pero son gajes del oficio. Teníamos al secretario de Comunicación de Seguridad Nacional y era importante evacuar algunos temas, como son los que vamos a evacuar con María Paula Romo, exministra de Gobierno, ex asambleísta constituyente. María Paula, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda junto a Enrique San Martín, que me acompaña. Buenos días. Buenos días, Ramiro. Descuide, gracias por la invitación. Saludos para usted, para Enrique y para el equipo de la radio. María Paula, usted es una mujer talentosa, amamantada en política, a lo cual voy a invocar su olfato. ¿Qué avisora que se viene en estos días? Pues se esgrimen muchas tesis y mi obligación es presentarlas un poco para ensayar escenarios posibles, otros imaginarios y otros no convenientes. Se ha decretado la muerte cruzada el día de ayer, recurso constitucional que ejerce el presidente de la República de aquellas causales que no necesitan de dictamen de la Corte Constitucional, pero que sin embargo una parte bien reducida, pero que tienen derecho, de asambleístas de la defenestrada Asamblea Nacional o de la disuelta Asamblea Nacional han presentado ante la Corte Constitucional. Este escenario, ¿cómo lo avisora usted? Frente al escenario de la muerte cruzada, yo creería que esta ya es una carta jugada. No veo ninguna posibilidad de retorno. Vamos a tener unos días de pataleta, como bien dice. Hay dignidades, autoridades de la Asamblea Nacional que el cargo les duró 2 días. Así que es de esperarse que vayan a tener derecho a patalear, pero no procede constitucionalmente revocar esta medida. La Constitución lo dice y si quedan dudas, lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No procede ningún tipo de revisión sobre esta decisión. Esta decisión es una facultad del presidente de la República. La Constitución dice a su criterio, por lo tanto, no corresponde que la Corte revise si las causales se ajustan o no. Estos argumentos que algunos ex legisladores han puesto sobre la mesa. Creo que el escenario de la muerte cruzada es un escenario irreversible. Si hay quien todavía cree que hay que esperar unos días para conocer esas definiciones, no estoy en ese grupo. Creo que en este momento lo que debemos esperar ya es el calendario de elecciones. El país se aboca a elecciones generales para escoger por un periodo muy corto, pero muy importante, a quienes van a ejercer la presidencia de la República y van a conformar la Asamblea Nacional hasta el año 2025. María Paula, ayer en una entrevista en CNN el presidente Lasso decía que él con esta acción trató de evitar el perfeccionamiento de una trama macabra, ¿ya? Suscribiendo un poco, pero cuestionando la oportunidad, yo diría que se retrasó, como es el estilo del presidente, demorarse en tomar decisiones, y eso lamentablemente ha jugado en su contra en el ejercicio del poder. Debió haberlo hecho antes de las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional para evitar la posesión del Consejo de Participación Ciudadana. A mí la aritmética política me salta en la cabeza y termina diciéndome si esto era lo que quería evitar. La oportunidad no fue la ideal, ¿su opinión? Suscribo su pregunta y su comentario. La oportunidad es lo que deja algunas dudas, aunque la decisión se entiende perfectamente. En primer lugar, estoy de acuerdo con que hay un plan de impunidad. En el Ecuador hay un plan de impunidad en marcha. No empezó ni siquiera en este gobierno. El correísmo tiene un plan de impunidad y está dispuesto a poner al país en segundo y en tercer plano mientras pueda lograr. Ese plan de impunidad es el que vimos en octubre del 2019. Ese plan de impunidad se ha puesto de manifiesto en varios otros episodios. Los protagonistas y los principales beneficiarios son precisamente el correísmo, pero también tiene ahí unos beneficiarios adicionales y unos cómplices. El caso de la CONAIE, por ejemplo, está en marcha y se ha ido perfeccionando ese plan de impunidad en estos últimos años. La salida de varias figuras a través de instituciones que no están claras,
y podemos hacer una larga lista, pero sobre todo la decisión del gobierno de enfrentar políticamente a este sector me parece que también llegó un poco tarde. Y concuerdo con lo que usted sugiere en su pregunta. Si ya estaba decidida la muerte cruzada, si es que esta era la salida tomada ya por el presidente de la República, en lugar de decretarse el día martes, se hacía el día sábado y se evitaba la posesión del Consejo de Participación Ciudadana, hoy presidido por Allen Vera, muy conocido por el episodio de Chucky Seven y otros servicios legales que le prestó al expresidente Correa. Entonces, creo que el sentido de oportunidad ahí no es algo que se entiende fácil. Si el presidente lo que quería era esperar a la oportunidad de defenderse, de presentar su tesis, sus alegatos en la Asamblea Nacional, pues me parece que también ahí tenía un escenario ideal para enfrentar a los que tiene que enfrentar, decirles no solamente que le han impedido gobernar, que antes de los 2 años han intentado 4 veces sacarlo del gobierno, pero decirles también sus vínculos con el crimen organizado, su responsabilidad en los problemas que viven los ciudadanos hoy día en el país. Es decir, yo esperaba, pero también hay formas, hay estilos, hay convicciones en estos temas. Yo creía que se podía tener una participación mucho más confrontativa, sobre todo si la decisión estaba tomada. Por eso es que me salta una pregunta. Yo no sé si usted tiene la misma interrogante en su cabeza, María Paula. ¿Qué sucedió del martes a las 10 de la noche hasta el amanecer miércoles 3 de la mañana? Pues hasta el martes a las 10 de la noche el decreto estaba guardado en el cajón. ¿Qué lo despertó? ¿Qué motivó? ¿Usted tiene alguna información de la cual yo carezco? Porque yo conversé con alguna autoridad de gobierno muy cercana al presidente y me dijo que no, todavía no estaba considerada, y amanecimos ya con la noticia, con la asamblea rodeada, cual la caída de Maguad en su momento rodeada. Yo digo, me volvieron episodios a la cabeza de la historia reciente del país. ¿Usted sabe qué pasó en esas horas o no tiene insumos todavía para decírmelo? No tengo ninguna información, pero permítame especular sobre algo. Seguí de cerca y escuché las intervenciones de los asambleístas. Y la verdad, cada asambleísta, con muy contadas excepciones, cada asambleísta provoca más vergüenza ajena que el otro. Entonces, me parece que si la decisión todavía estaba en un lugar gris, en una incertidumbre, la verdad, uno escucha a esas personas y piensa que las decisiones más importantes del país están en esas manos, en esas cabezas, y realmente comprendo que no se vea más camino que disolver la Asamblea. Correcto. Ahora vamos a un ejercicio, María Paula, que para lo cual es de mucho interés conversar con usted. El escenario que se viene, y yo coincido con usted, los hechos están consumados y no creo que la Corte Constitucional se meta en camisa de 11 varas en estos momentos para alterar lo que ya en su momento alteraron con esa resolución de procedibilidad del juicio político que no tenía ni pies ni cabeza, en mi concepto. Pero bueno, yo no soy juez, ni magistrado, ni nada, pero era mi opinión. ¿Qué avisora usted? Y no le pido partido político, el perfil, no que necesita el nuevo Ecuador como presidente de aquí a 6 meses, sino el perfil que en el imaginario social se tiene sobre quién debería ser el nuevo presidente, ya que no siempre coinciden los dos pensamientos. Es la pregunta del momento, porque eso es precisamente lo que cada organización política tendrá que analizar. Pero yo creo que quien responda a las principales preocupaciones de los ecuatorianos, uno de los grandes problemas de los últimos meses o años ha sido la desconexión entre el debate político y la preocupación en la calle. La desconexión entre una ciudadanía desesperada por los extorsionadores, los vacunadores que están vacunando desde los grandes negocios hasta las busetas que transportan a los niños a los colegios, mientras la Asamblea discute el día del bizcocho. Entonces, creo yo que quien sea capaz de conectar como sus prioridades, las prioridades de la vida cotidiana de las personas, sin duda tendrá las mejores oportunidades. Aunque es un momento incierto, cualquier cosa puede pasar,
Pero insisto, me parece que quien conecte el discurso político con las preocupaciones cotidianas es exactamente lo que hoy se necesita. Y en esas preocupaciones, la seguridad ocupa los primeros lugares. Se relaciona con todo, se relaciona con la calidad de vida, se relaciona con la posibilidad de emprender, de invertir, de movilizarse, de desarrollar cualquier tipo de actividad con libertad, se desarrolla con las oportunidades laborales. Hoy creo que se ha convertido también en uno de los elementos de una nueva ola migratoria en el país. Quien sea capaz de atender con prioridad ese tema, enfrentar lo que hay que enfrentar, decir claramente en dónde están las conexiones del crimen organizado con la clase política, con algunos sectores de la política, en dónde están las conexiones del crimen organizado con sectores de la justicia, inclusive con algunas personas aisladas en las fuerzas del orden, pero que se requiere una depuración también ahí. Me parece que quien sea capaz de atender y de ofrecer respuestas sensatas, pero firmes a esos temas, será quien tenga las mejores oportunidades. María Paula, ¿usted no tiene el mismo temor que tengo yo al pensar que el sentir ciudadano y colectivo a expresarse en las urnas en los próximos meses nos lleve a un perfil de alguien como el presidente Bukele, que sabemos que ha tenido resultados, pero que la vía y el ejercicio de la autoridad ha tenido excesos que probablemente en una instancia, y abro comillas, puedan ser justificados, cierro comillas, ya la gente, porque he conversado con muchas personas y resulta que este sentir invade siempre sus comentarios. ¿Usted no tiene este temor? Es un escenario porque mientras más inseguridad y más violencia, es más la angustia de la gente y puede llevarnos a decisiones desesperadas. Sin embargo, también creo que la institucionalidad en el Ecuador, el marco jurídico, no necesariamente permitiría cosas que puedan ser copiadas de otros lugares, ni ese ni otros ejemplos. Se necesita una respuesta ecuatoriana a una situación que no es solamente ecuatoriana, que es internacional, pero una respuesta que se corresponda con nuestra realidad, con nuestras instituciones, que mire profundamente los problemas en donde se encuentran, que los enfrente con valor. Y creo que el gran desafío de nuestro tiempo no es un problema solamente del Ecuador en este momento. El gran desafío de nuestro tiempo es enfrentar al crimen organizado con la ley. Eso es lo que tenemos que buscar. Y es posible, creo que es posible. Ahora también se requiere una asamblea que haga las leyes que permitan enfrentar eso. Y lo que hemos visto con esta asamblea que acaba de irse es una asamblea que ha aprobado normas para debilitar la actuación de la policía, para debilitar las herramientas del Estado y que les ha abierto más oportunidades a las actividades criminales. Esto tiene que cambiar y por eso será muy importante la elección no solamente de quien ocupe el Ejecutivo, sino también de los nombres, los perfiles, las trayectorias, las conexiones de quienes vayan a la Asamblea. María Paula, no es desconocido que usted tiene alguna suerte de comunicación con el presidente Lasso, no digo cercanía, comunicación ya con él. Usted lo conoce. ¿Qué avisora usted que van a hacer o cómo van a ser estos meses que le toca administrar ya sin poderle echar la culpa a nadie, porque ya no le va a poder echar la culpa a la Asamblea, en que el Ejecutivo tendrá las manos, no digo libres, pero sí menos comprometidas con el peso de una oposición beligerante que estaba en el seno de la Asamblea? Hay otros organismos beligerantes, pero que lo podrían entorpecer. Pero ya que está más libre el presidente, ¿cómo lo ve actuando? Y hay que ver si él también decide candidatizarse o no para la elección nueva de presidente, porque la Constitución no lo obliga tampoco, ¿no? No lo he comentado con nadie al interior del gobierno, pero me gustaría responderle por lo que escuché al presidente en la entrevista la noche de ayer en CNN. Creo que después de esa entrevista es claro que va a optar por la reelección o por poner su candidatura en este nuevo proceso. Eso es algo que me parece se desprende de la entrevista de la noche de ayer. Y el resto que usted me pregunta, ¿qué podemos esperar de la acción de gobierno en los próximos meses?
permítame contestarle con la Constitución. No es cierto que el Ejecutivo puede empezar a imprimir leyes y decidir y poner una ley en el registro oficial. Aquellas leyes que puedan justificarse por urgencia económica tendrán que ser enviadas para un proceso de revisión de la Corte Constitucional y solamente en ese momento podrán convertirse en leyes. Entonces, ni son todas las materias, ni tampoco significa que la sola decisión del presidente reemplaza al legislativo. La Constitución prevé este mecanismo de control, de contrapeso, que creo que pondrá en un marco, en un espacio pequeño, la capacidad de gestión legislativa del presidente de la República en estos meses y, por supuesto, si su decisión es la reelección, ahí también habrá otro condicionante, porque creo que si toma las decisiones equivocadas, podría convertirse en un pretexto para las campañas contrarias. Entonces, me parece que tanto la realidad como los controles de la Constitución limitarán mucho la acción de estos próximos meses. Paula, agradecerle por la entrevista, siempre es agradable conversar con usted y esperamos tenerla por acá porque sigo pensando que usted no está en el Ecuador todavía, ¿no? No, y todavía tengo pendiente un café que me deben en su mesa de entrevistas, así que espero estar pronto por Y ahí. comer en la central también donde a usted le gustaba tanto. Por supuesto, ojalá sea pronto. Muchas gracias, que tenga un buen día. Ha sido María Paula Romo a quien hemos entrevistado. Tenemos que pagar un corte, no sin antes darle la